Buenas noches y bienvenidos a este jueves a las 8:45. Soy Quique Godoy con Paola Hurtado. Hola, Quique, buenas noches. Solo Paola Hurtado. Solo Paola Hurtado. Aparte con Carlos Sandoval que presenta de esta forma, pero vamos a... Casi saca la partida de nacimiento. Todo completito. Pero hoy vamos a conversar con el doctor Sergio Rodas, quien es jefe del Departamento Técnico Científico del INASIF, y nos acompaña también Andrea Barrios, coordinadora del colectivo Artesana. Entonces vamos a conversar un poco acerca de Roxana Valdetti, de su ingreso y egreso al Centro Médico Militar. Y tiene la primera pregunta, Paola. Para el señor Rodas, buenas noches, gracias a los dos por acompañarnos, pero retomemos un poco el informe del INASIF que indicaba que Roxana Valdetti tenía una condición que ameritaba que ella estuviera hospitalizada para que le suministraran un antibiótico vía intravenosa. Y una vez transcurrido ese tiempo, que decía el INASIF que debía recibir ese medicamento, el juez decide regresarla a la prisión para mujeres. Desde la perspectiva del INASIF, algunas personas interpretaron que el INASIF estaba permitiendo o amparando que ella tuviera una mejor condición en el Centro Médico Militar. ¿Cómo explica usted desde la perspectiva del INASIF la condición en la que ella estuvo que permitió que estuviera un mes en un centro hospitalario en vez de la prisión donde había ordenado el juez? Claro, lo primero que quiero comentarles es que nosotros evaluamos no personalidades, sino personas. Entonces nosotros no hacemos distinción de quién es la persona a la que estamos evaluando, sino para nosotros todos son pacientes y eso es lo que evaluamos. Nosotros básicamente lo que encontramos es a una persona que tenía una condición en la cual tenía un catéter y ese catéter, al hacerle el cultivo, se pudo establecer por medio de ese cultivo que tenía una bacteria y esa bacteria le produjo una bacteremia a la paciente y era necesario suministrar un antibiótico y el antibiótico al que era sensible esa bacteria se podía suministrar únicamente por vía intravenosa. Entonces, ella tiene una condición muy especial, ya que sus vasos sanguíneos, para poder canalizarla, son bastante pequeños. Y entonces, no es como la mayor parte de la gente que tiene unos vasos sanguíneos en donde se puede poner un catéter con facilidad. Y eso ha hecho que a ella se le tengan que poner algunos catéteres. El último que tiene actualmente es un catéter subclavio, estamos hablando de esta región. Y entonces es sumamente delicado tener un catéter, se le pone el catéter y se le suministra el antibiótico. El infectólogo incluso, él mencionaba que debía de tener un tiempo de tratamiento por lo menos de 15 días. Recordémonos que el uso prolongado de algunos antibióticos predispone a algunos pacientes y se puede lavar la flora intestinal, y al lavarse la flora intestinal, pues hay susceptibilidad de que sea poblado el intestino por algunas bacterias oportunistas. Y en este caso, pudimos nosotros observar que dentro del hospital le encuentran también que tenía una bacteria, el Clostridium difficile, que es una bacteria la cual puede propagarse fácilmente en algunos lugares y esto nos puede causar brotes epidémicos incluso. Creo que hay algo que también es trascendental que mencionemos y es que el antibiótico que se le estuvo suministrando cumplió su propósito porque era una bacteria multiresistente la que ella tenía. Y entonces, como les menciono nuevamente, nosotros sencillamente tratamos de dar seguimiento a lo que está haciendo el médico tratante. Nosotros no damos tratamiento, nosotros no damos recomendaciones, sino únicamente damos seguimiento al tratamiento que está dando el médico tratante. Me deja ahí preguntarle por qué razón, si ella tiene a disposición una enfermera en la cárcel de mujeres, no se le permitió que ella suministrara el antibiótico. Seguramente cometo una imprudencia para el gremio médico al decir esto, pero es una duda que podría tener la gente en casa de por qué no se le podía administrar con alguien de salud encargado de dárselo. Las condiciones de salud que tenía la señora
pues no eran precisamente las más adecuadas para estar en un ambiente donde usted sabe que no existe una buena salubridad, sino que es un ambiente que no es adecuado. Y como le repito nuevamente, nosotros lo que vemos es a un paciente, no una personalidad. Y entonces para nosotros era indispensable que ella tuviera el cuidado adecuado, porque la persona estaba deshidratada, estaba con fiebre y estaba ante una entidad en la cual lo que nosotros tratamos es de preservar la vida de la vida de la persona, porque eso es lo que nos interesa a nosotros. Si en un momento determinado se complica esto estando en un ambiente no adecuado, la responsabilidad entonces sería nuestra, por no haber sugerido que se diera el tratamiento en un lugar adecuado. A ver, Andrea, la gente escucha todo esto, ve las condiciones en las que la mayoría de otras personas que están privadas de libertad están, y pues obviamente por mucho que el doctor dice que no son personajes, sino que son personas, pues hay un trato diferenciado, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo perciben ustedes esto? Bueno, nosotros hacemos una distinción y una separación entre privilegios y mecanismos de seguridad. Definitivamente la privada de libertad a la que estamos haciendo referencia tuvo un cargo público, es la primera ex vicepresidenta de la República, por lo tanto creo que puso un reto al sistema penitenciario que por siempre había tenido personas pobres dentro de sus instalaciones, porque probablemente son los primeros casos en donde vemos que personajes o personalidades de este país están llegando a estar en una condición de privación de libertad. En la historia de este país son las personas pobres con poco acceso a la justicia y a la educación quienes han estado en esa condición. Por lo tanto, me parece a mí que sí es importante destacar que el sistema penitenciario no tiene protocolos específicos para el tratamiento y el abordaje de este tipo de personajes dentro del sistema penitenciario. Nosotras en el año 2013 hicimos la propuesta al sistema penitenciario que debían crear una cárcel de máxima seguridad para mujeres, porque ya se veía venir el incremento de la cantidad de mujeres en condición de privación de libertad, y la experiencia de dos exfuncionarias públicas dentro del centro de Santa Teresa nos marcaban a nosotros esa urgente necesidad de abordarlo de esa manera. Sin embargo, las condiciones en las que la señora Baldetti se encuentra dentro del centro Santa Teresa, de acuerdo a lo que nosotros pudimos monitorear, es en el área administrativa, en el segundo nivel del edificio administrativo, justo a la par de la oficina de la dirección del centro y la secretaría, lo cual facilita al sistema penitenciario garantizarle su seguridad. Sin embargo, nosotras, en base a la experiencia de 9 años de trabajo en este tema, no consideramos que sea un privilegio. Al contrario, nos parece a nosotras que no es el área adecuada y se lo hemos dicho a las autoridades del sistema penitenciario. ¿Por qué no es área adecuada? Porque está en el edificio administrativo y genera seguramente una situación tensa y de poca movilidad administrativa al personal que está en el centro. Entonces, las áreas donde las personas que están privadas de libertad están abajo del edificio administrativo y de una reja en adelante todos los sectores. Pero si a usted le ponen a una persona que además tiene que tener una protección especial y tiene una enfermera que es del sistema penitenciario, le genera una situación no apropiada, porque el edificio administrativo es el edificio administrativo. Lo que pasa es que no tienen otro espacio. Y está fuera del área de resguardo físico, porque está fuera de esa reja, digamos, que acaba de mencionar hace un momento. No tiene las mallas que tienen las del aislamiento 18, que están prácticamente enjauladas, porque es la verdad que en esas condiciones las tienen, y tampoco está en el área de los sectores, que son 8 sectores, más el encamamiento, más el área de guardería, que hacen 10 espacios, digamos, dentro del sistema. No está en ninguna de esas condiciones, está en un espacio que era una oficina del equipo multidisciplinario del centro. ¿Qué debe cuestionarse aquí, Andrea, según lo que ustedes observan de este trabajo de campo que ustedes hacen constantemente en los penales, especialmente mujeres? Debe cuestionarse que alguien como Roxana Baldetti tenga un baño a la par de su cama
y que tenga una mesita de noche y una lámpara y que se le considere eso un lujo o una comodidad, o que las privadas de libertad en el resto del penal duerman 200 personas en un pabellón, que tengan un baño para esa cantidad de personas y que vivan casi enjauladas. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es la falta de centros adecuados y la atención especializada hacia las mujeres. Las mujeres nunca han sido vistas como sujetas de derechos en el sistema penitenciario. Yo le puedo decir que yo tengo 9 años de trabajar. Cuando yo empecé, en ese centro habían 180 mujeres, que era su capacidad máxima. Hoy hay más de 1000. Y todos decimos, ¿verdad? Es el centro de prisión preventiva, es el centro de prisión preventiva. Ahí tienen que ir a parar todas las mujeres. Pero el problema es que las mujeres están en esas condiciones en el centro Santa Teresa y están en pedacitos hacinadas en centros de hombres en los departamentos. Entonces, lo que falta es una visión de género y una atención especializada hacia las mujeres en su totalidad, porque el sistema penitenciario de Guatemala está estructurado para hombres. ¿Por qué no crearon la cárcel de Matamoros para hombres, para mujeres cuando crearon la de hombres? Si se les planteó como una urgente necesidad de tener espacios también diferenciados para las mujeres. Ese es el problema, que no hay, es la ausencia, es el poco conocimiento que se tiene en cuanto a las necesidades específicas y las condiciones en las que deben guardar prisión las mujeres. Sergio, cuando escuchamos esto, más allá de los temas de género que nos dice ahora Andrea, les ha tocado a ustedes en los últimos meses casos donde hay personas que son demasiado públicas, que han tenido que pasar por revisiones específicas para evaluar si deben ir a un hospital privado o a algún tipo de atención médica. ¿Cuánta presión adicional pone justamente al sistema, a ustedes, a que tengan que estar evaluando ese tipo de casos con el ambiente político, la tensión social que hay alrededor? Cuando el trabajo es científico, es puramente científico médico, pero tiene cargas sociopolíticas alrededor. ¿Cuánto más complicado es esto? ¿Cuánta más presión hay sobre ustedes de diferentes sectores para resolver de la forma en que algunos quisieran y no en la forma en que médicamente corresponde? Pues yo quiero comentarle, Quique, que nosotros no respondemos a las presiones, sino nosotros respondemos a lo que realmente está pasando. Es decir, si una persona necesita determinado tratamiento, a nosotros no nos interesa si la opinión de la prensa o la opinión pública es que una persona debiera de permanecer en un centro de privación de libertad, sino que a nosotros nos interesa como persona, porque eso es lo que tratamos nosotros de hacer. Nuestro trabajo es eminentemente científico. Y entonces, cuando nosotros no damos una opinión en la cual sea la opinión que esperaba el público o esperaba la prensa, entonces vamos a recibir críticas. Pero eso es lo que realmente nosotros queremos dar a conocer aquí en este programa, que nosotros realmente lo que hacemos es dar nuestra opinión científica, lo que nosotros podamos probar científicamente, apegado a la ciencia. Eso es lo que nos interesa. ¿Cuán efectivo es que alguien que en el momento de ser capturado resulte con presión alta, con un problema estomacal o con algo en el corazón que amerita hospitalización inmediata? Que en estos tiempos, con esa capacidad del INASIF, ¿qué tan útil puede ser? Mire, yo le quiero comentar que desde que se empezó a utilizar las exhibiciones personales para todas las personas privadas de libertad, hombres o mujeres, toda persona que es apresada, inmediatamente nos ordenan a nosotros que hagamos una evaluación para exhibición personal. Entonces, la cantidad de solicitudes se ha incrementado de una forma increíble, principalmente los días viernes. Nos han ingresado incluso hasta 57 solicitudes de exhibiciones personales. Entonces, lo que antes era de tener un máximo de unos 10 casos, hoy se eleva a 57 o más. Y entre todos los días de la semana tenemos una cantidad de solicitudes de exhibiciones personales que sobrepasa digamos que la capacidad que nosotros tenemos, porque ustedes bien conocen las limitaciones presupuestarias que tenemos dentro de la institución. Entonces, tenemos determinada cantidad de médicos y tenemos una cantidad de solicitudes que sobrepasa la capacidad que nosotros tenemos de respuesta inmediata.
Y no solo eso, sino que a veces nos ponen que tenemos que hacer evaluaciones y hemos tenido que nos piden evaluaciones que las tenemos que realizar en 20 minutos. Entonces, solo en lo que nosotros llegamos al centro de privación de libertad, estamos hablando de mucho más tiempo. No digamos hacer la evaluación o esperar que nos permitan el ingreso, regresar, hacer el dictamen y entregarlo a la autoridad que nos lo está solicitando. Entonces, realmente creo que estamos sometidos a un estrés porque la cantidad de solicitudes es bastante elevada. Yo quiero solucionar, se nos acaba el tiempo, pero a ver, la duda o la inquietud persiste de parte de nuestros clientes que dicen, pero son privilegios. Andrea nos decía, no, son medidas de seguridad en todo caso para una persona que tenía ciertas características particulares. ¿Qué pasa con Giselle Reynoso? ¿Qué pasa con Marta Sierra de Stalin? ¿O qué pasa con cualquiera otra exfuncionaria o personaje de ese tipo que va a llegar a ese tipo de lugares? Debería tener esas mismas medidas que está teniendo Roxana Valdetti. Son juezas o magistradas que han llevado muy probablemente a más de alguien a la cárcel, a esa misma cárcel en la que van a estar ellas, o a alguien relacionado que pudiera ser riesgo de sus vidas también. Yo creo que la deuda que tiene el Ministerio de Gobernación es crear condiciones adecuadas para las mujeres. En general. En general. Sea la mujer que sea, porque las reglas de Bangkok, que es el estándar internacional, obliga a los estados a crear condiciones adecuadas y específicas para las mujeres de acuerdo a su condición de género. Y eso es lo importante que el Ministerio de Gobernación a través del sistema penitenciario debe de atender, porque hay más de 1.700 mujeres privadas de libertad que ninguna está en condiciones adecuadas, ¿verdad? Y una opinión sobre el traslado de ella en una camioneta como la que vimos en las imágenes, una camioneta particular que la lleva al penal. ¿Hay justificación para eso por seguridad, según usted? Mire, yo le voy a contestar con otro ejemplo. El día que la persona que tuvo que ver con el harinazo en su contra fue trasladada del Hospital Roosevelt hacia el centro preventivo después de haber dado a luz, fue trasladada en esa misma camioneta. Por lo tanto, se utiliza en muchísimos casos, no solamente en el caso de ella. Es una camioneta del sistema penitenciario que, como le repito, fue la misma que trasladó a esta joven del Hospital Roosevelt hacia el centro preventivo con su bebé recién nacida. Gracias a ambos. Gracias a los dos por sus opiniones y la información también. Vamos Gracias con a ustedes. Juan Carlos Sandoval, que tiene algunas opiniones desde las redes sociales. Bastantes, Quique. Buenas noches. Estamos revisando qué es lo que se comenta a través de Twitter. Nos dice Elvia, ¿por qué la señora Claudia Méndez no le permitieron el traslado a un centro asistencial? Ella no es persona que merezca protección, es lo que dice Elvia. Me gustaría pensar que no pensaron en las mujeres, no por género, sino porque antes cometíamos menos delitos, es lo que nos dice a través de las redes. Entonces, ¿por qué INASIF no lleva a los o las privadas de libertad al centro médico militar? ¿Tienen los mismos derechos? Jessie nos plantea excelentes respuestas de INASIF. ¿Por qué tratan a las personas no animales y no responden a presión de la prensa? Edwin, ya lo pagamos todos los guatemaltecos con nuestros impuestos y no tuvo 4 años el gobierno de Valdetti para corregir el problema del sistema penitenciario. Si está con privilegios Valdetti, en ese edificio administrativo está prácticamente libre en esas condiciones. Parte de los mensajes que tenemos esta noche en las redes. Vamos a la pausa. Al regresar, el asesor en materia de seguridad del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, Carlos Menocal, estará en la entrevista junto con Paola Iquique. Siga con nosotros en Noticiarios de Canal Antigua.